Amados hermanos, hoy día quiero invitarles que abran sus Biblias en Ezequiel 36 y vamos a leer este texto que hemos leído muchas veces antes, pero que lo necesitamos volver a entender y a escuchar para poder entender lo que vamos a ver a continuación. Les invito entonces que abran Ezequiel 36 y leamos del versículo 25 al 27 y vamos a agregar como ustedes ven ahí, en Jeremías 32:40. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Y en Jeremías dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Les invito a que oremos, amados hermanos. Oh bendito Dios eterno, Padre que estás en los cielos, en esta tarde nos hemos reunido para glorificarte, adorarte, exaltar tu glorioso y soberano nombre. Santo y justo eres tú, Dios. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas guiándonos en esta palabra que vamos a reflexionar y meditar hoy día, que sea tu Espíritu enseñándonos para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amados hermanos, si ustedes pusieron atención y se dieron cuenta en este texto, que la obra completa la hará nuestro santo y justo Dios. Él va a hacer todo. Y lo dijo claramente, lo dijo sin rodeos, que Él lo hará. Yo haré esto, yo os limpiaré, yo os daré corazón, yo pondré espíritu y quitaré, siempre diciendo en primera persona, os daré corazón de carne y yo pondré espíritu, yo pondré mi temor en el corazón de ustedes. Eso es lo que Él dice acá. Él lo determinó, Él lo designó, Él lo declaró. Con o sin nuestra participación, nuestro Señor Jesucristo lo va a llevar a cabo todo lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Cristo, en su infinita misericordia, nos da el privilegio, a pesar de nosotros, de poder participar de todo lo que Él está llevando a cabo. Lo triste, amados hermanos, es que todavía hay muchos cristianos verdaderos que no entienden esto, de que es un privilegio. Sí, hermano, es un privilegio, una verdadera dicha, un gozo, un deleite. Por eso el Señor en el Sermón del Monte comienza diciendo que los que le obedecen son bienaventurados. Pero bienaventurados ¿en qué? En poder involucrarse literalmente en la obra santa, justa y gloriosa que nuestro Señor y Dios está ejecutando tan perfectamente. Para que nos pudiésemos involucrar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Dios, Él nos dejó mandamientos en su palabra. Y por eso Jesús mandó enfáticamente primero a los apóstoles. Él les dio un mandamiento a los apóstoles que después iba a ser a los pastores. Y eso es importante. Él quería que entendiésemos que todo se iba a tratar de los mandamientos. Y el mandamiento estaba en Mateo 28, ahí en el versículo 20, también lo hemos dicho muchas veces, que les manda a sus apóstoles
que enseñen a guardar todas las cosas que Él había mandado. En otras palabras, los mandamientos. Esa es la tarea para los apóstoles primeramente, porque no habían pastores, y luego a los pastores. La tarea de los pastores es enseñar a las ovejas del buen pastor todo lo que el buen pastor manda en su palabra. Esa es la tarea. Resumidas cuentas. Así bien resumido. Esa es la primera tarea. Para eso, la tarea del pastor es conocer la palabra. Estudiarla, leerla, dar la vuelta, todos los sentidos, para que pueda extraer los mandamientos y enseñárselos a las ovejas. Pero no solamente decirle, mira, el Señor manda esto, porque nos encantan las listas. Él no dejó una lista, se dio cuenta, no. Sino que aquí que le dijo a los pastores, a los apóstoles, enseñándoles qué cosa, que guarden. ¿Cómo guardar? Todo lo mandan. Pero para que nuestra participación en la obra de nuestro Señor Jesucristo tenga fruto, sea fructuosa, se debe cumplir un orden. Así como todo lo que Dios hace, todo lo hace por un orden. Empieza aquí y continúa aquí, sigue. Él siempre sigue un orden. La creación tuvo un orden. Partió día 1, día 2, día 3. Cada día fue haciendo algo que era consecuencia de lo que pasaba anteriormente para que pudiera existir, porque había un orden. Y ese orden es maravilloso cuando uno lo estudia científicamente. Y para recordarnos ese orden divino, vamos a volver a ver lo que Él mismo dejó escrito. Para eso necesitamos solamente ir a la Escritura. Y todo comienza entonces con esto de los mandamientos. Pero antes de que nosotros pasemos a conocer los mandamientos, necesitamos escuchar bien cómo funciona este orden. Una vez que Dios nos salva por gracia, como lo leímos en Ezequiel 36 y en Efesios, Él nos salva por gracia sin nuestra participación, porque nos hace nacer de nuevo, así como nosotros nacimos, nuestros padres no tuvimos ninguna participación en nuestro nacimiento. Así también Él hizo la obra, y como dice en Efesios, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así Él nos dio, entonces, como hemos también estudiado, nos regaló algo maravilloso. ¿Cuál es el don que nos regaló? La fe. La fe divina, una fe que el mundo no conoce. Una fe que nadie puede recibir, una fe que viene de Dios, una fe divina. Y gracias a esa fe divina, tú y yo podemos creer hoy día en Jesucristo. Muchos van a tratar de creer en Jesucristo y buscar la forma de creer, pero no pueden. El Señor mismo dijo, muchos procurarán entrar por la puerta angosta y no podrán. Porque aunque conocen a Jesús, saben que murió en la cruz, saben que vivió, que fue un maestro, que fue el Hijo de Dios y que todos saben todo. Están en la iglesia católica, están en la iglesia evangélica, conocen, hablan de Jesús y tratan de entrar por esa puerta angosta que es nuestro Señor Jesucristo y no podrán, aunque van a tratar. ¿Por qué? Porque lo van a tratar de hacer con su propia fe y no pueden. Necesitan nacer de nuevo, necesitan recibir la fe divina. Sin esa fe no pueden creer en Jesucristo. Pueden creer a su manera, como lo hacen muchos religiosos, que incluso hablan en el nombre de Jesús. Y ustedes se recuerdan lo que el Señor dijo. Muchos vendrán a mí y me dirán en ese día del juicio, pero Señor, ¿cómo se te ocurre hacer esto con nosotros? Si en tu nombre, predicamos el Evangelio, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre. Sí, es cierto que lo hicieron, pero yo a ustedes no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy fuertes, hermano. Entonces, entendamos que si tú crees hoy día en Jesucristo, es porque el Señor a ti te dio una fe que el mundo no puede recibir, ni encontrar, ni buscar, ni hacer. Se pueden parar de cabeza y no lo van a lograr nunca. Pero después de que hizo eso, le dio a los pastores el primer mandamiento. A los pastores, a los apóstoles. Partió por los apóstoles. ¿Y cuál fue el primer mandamiento que les dio?
antes de decirles, enséñenles a guardar todas las cosas, les dijo algo. También está en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Primero, haced discípulos. Muchos se olvidan de que primero dijo id y predicad el Evangelio, y después de que prediquen el Evangelio y alguien se escuche el Evangelio y se empiece a acercar, hagan discípulos. Hagan discípulos. Lo central de este mandamiento es la palabra discípulos. Un discípulo es alguien que obviamente sigue a un maestro. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando Él caminaba y enseñaba, tenía 12 apóstoles, que también se les llama discípulos porque eran sus discípulos, pero Él los había llamado. Les había dicho a cada uno de ellos, sígueme. Y ellos entonces le siguieron. Pero además de esos 12, el Señor cuando iba por distintas partes, en Judea, en Samaria, ¿se acuerdan? La gente se acercaba y Él predicaba y la gente le creía. Sí, la gente le creía. Y lo seguían. El Señor Jesucristo, cuando veía que la gente le seguía, y cada vez más, para filtrar, porque muchos le seguían porque tenían esperanzas como muchos de los seres humanos, que seguimos a Jesús con la esperanza de que nos saque de nuestros problemas, de nuestras angustias. Tenemos la esperanza, algunos quieren plata, otros quieren salir de la droga, otros quieren salir de los problemas familiares, otros de los problemas políticos, etc. Pero siguen a Jesús con un interés. Cada vez que Él veía que había muchos que le seguían, Él se daba vuelta y los confrontaba. ¿Se acuerdan de esos momentos en que el Señor los confronta? Sobre todo ahí en el capítulo 6, cuando Él había hecho el milagro que había alimentado a como 15.000, casi 20.000 personas con panes y peces, y habían comido, se habían dado un banquete. Nunca habían comido pan tan rico y pescado tan rico. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Cruzaron el lago desesperados buscando. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Y cuando llegaron a Él, ¡oh, maestro! ¿Y qué hizo el Señor? No dijo, oh, qué bueno que me están siguiendo, bienvenido. No, les dijo, ustedes me siguen, no porque yo soy el Salvador y hago señales, sino porque quieren comer, se quieren saciar, quieren más comida, quieren volver a ese banquete, quieren otra vez que yo les dé comida a ustedes, interesados. Pero hubo una ocasión, hermanos amados, en que el Señor Jesucristo fue más enfático. También había una multitud. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan hubo un momento, y dice claramente ahí en el versículo 31, y por favor búsquenlo en sus Biblias, muy especial, y aquí el Señor se va a dirigir a un grupo específico, y por eso dice aquí en la palabra, es la única vez que dice que el Señor se dio vuelta y confrontó, ¿a quiénes dice ahí? A los judíos que habían creído en Él. Y por eso Él les va a decir ahora algo que nosotros tenemos que poner atención. A los pastores, a los apóstoles les dijo, id y haced discípulos. Él estaba haciendo discípulos, pero ahora va a decir algo, y aquí comienza un muy interesante desenlace del orden establecido por nuestro bendito Señor. ¿Qué dijo ahí? Jesús entonces le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, rayó la cancha, hizo, ¿dónde están ustedes? ¿Están a ese lado de la línea o están a este lado de la línea? Esto es lo que nosotros llamamos rayar la cancha. No les dio alternativa, no dijo tal vez podría ser, no, dijo claramente, o no permanecen o permanecen. Si no permanecen, no son mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Esto parece tan obvio y tan fácil de entender que muchas veces nosotros no nos detenemos a reflexionar lo suficiente en este trascendental mandamiento. Este mandamiento es absolutamente trascendental, hermano, lo que está diciendo el Señor acá. Y nosotros tenemos que poner atención.
Para mí fue tan trascendental que cuando nosotros llegamos aquí a trabajar como misioneros con María Isabel, lo primero que yo necesitaba dejar claro a todos los que iban a llegar, estábamos recién empezando, que nosotros pusimos sobre el espejo de la misión este versículo. ¿Se acuerdan, hermana Isabel, que ahí estaba siempre? Este versículo para mí fue aclaratorio. Entonces, todo aquel que entraba a la misión, lo primero que veía, porque teníamos un espejo maravilloso, muy grande, alrededor de la chimenea, y estaba ese versículo escrito ahí. Para que no malentendieran, esto tiene directa relación con todo lo que el Señor dijo en el capítulo 15 de Juan, cuando Él habló de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El permanecer. Acuérdense, ese permanecer está conjugado de una forma muy peculiar, que hoy en día es el subjuntivo, no sé cuánto, que nosotros ya no hablamos así. Pero aquí está diciendo el presente de este momento, el que ahora permanece en la palabra, pero permanece siempre. Es un permanecer constante, permanente, que no se interrumpe. No es un permanecer en la palabra el día viernes y el próximo día viernes. No, es permanecer en la palabra todos los días. Es un permanecer constante. Y ese permanecer, hermanos amados, no significa que tú te levantas en la mañana, te arrodillas al lado de la cama, empiezas a orar, luego te paras, abres la Biblia y lees hasta la noche, oras y te acuestas. No estamos hablando de ese permanecer, sino que es un permanecer en Él, en la palabra. Él es la palabra. Él es el verbo encarnado. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, no con esa figurita que a veces pegamos en la muralla y le hablamos a esa figurita. No, hermano, no. Jesús no es una imagen. Por eso no hay nada en la Biblia que hable de su persona física, para que no nos quedemos pegados con una figurita o un crucifijo. Me arrodillo delante del crucifijo. Bueno, sí, no. El Señor está vivo. Amén. Y existe, está en todas partes, al mismo tiempo, simultáneamente, siempre. Y yo pues tengo que tener una relación con Él. En la palabra, escrita, sí, pero con Él como la palabra. Él es la verdad. Esa relación es a través de todo. Cuando estoy lavando los platos, estoy pensando en las cosas que escuché en algún momento. Cuando estoy conversando con alguien y de repente algo de lo que estoy conversando, me acuerdo a lo que Él me enseñó en su palabra. Escuché en la prédica, me acuerdo. Y en ese momento lo relaciono. Eso de estar viviendo con Él, eso es lo que el Señor decía con permanecer en la palabra, que es lo mismo que Él decía, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros. Acuérdense, no es una cosa que yo solamente permanezco en Cristo, sino que Él tiene que permanecer en mí, como la vid. La vid tiene savia que fluye, ¿no es cierto? Y fluye de la vid a los pámpanos. No es solamente que el pámpano está pegado a la vid y ahí se acabó, no. Sino que tiene que haber un fluir constante todo lo que estoy aprendiendo. La relación con Cristo es cuando yo estoy pensando, yo estoy consciente de las cosas que Él me ha enseñado. Permanecer entonces es cuando yo estoy pensando en lo que debo guardar, los mandamientos que he ido aprendiendo. Porque de otra manera nuestra vida como cristianos será sumamente complicada, amados hermanos. ¿Qué más dijo el Señor en ese mismo versículo 31 y a continuación en el 32? Si nosotros verdaderamente somos sus discípulos, es porque permanecemos en su palabra, en Él. Y ahí dijo algo maravilloso, y esa es la parte que todos se acuerdan. Se olvidan de esta parte, pero todos se acuerdan de eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto, hermanos, no es una promesa, esto es una consecuencia. ¿Entienden la diferencia? Una promesa es algo como Dios dijo, yo haré esto. Eso es una promesa.
Cuando Él dijo lo que iba a hacer de nosotros, la profecía, eso es una promesa. Yo os vendré a buscar, dijo el Señor, eso es una promesa. Pero esto es una consecuencia. ¿Por qué? Si yo permanezco en la palabra, obviamente voy a conocerle. Y le voy a conocer a Él. Porque Él es la verdad. Él es la palabra. Quiero que lo entiendan para que cómo funciona esto, por decirlo así. Él es la palabra, yo lo conozco. Mientras más yo lo conozco, como dice ahí, la verdad, no dijo que el estudiar la palabra, sino que la verdad os hará libres. Y más abajo en el versículo 36, ustedes pueden leer ahí mismo, en el mismo capítulo 8, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que Él nos trata de transmitir. Yo, dice el Señor Jesucristo, Él lo dice, puedo librarlos a ustedes. ¿Librarnos de qué, hermanos amados? ¿De qué nos quiere librar el Señor a nosotros? Hermanos amados, todos nosotros nacimos en este mundo, nos criamos en este mundo, con las cosas del mundo, aprendimos a amar al mundo, aprendimos a ser amigos del mundo, y por lo tanto, como lo dice la palabra claramente, nosotros éramos, ¿qué cosa de Dios? Enemigos de Dios. Así de claro, así estábamos todos por igual. Todos éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con este Dios de la Biblia. Queríamos con nuestro Dios. Nosotros teníamos un Dios chiquitito que lo andábamos trayendo en nuestro bolsillo y lo sacábamos cada vez que teníamos problemas y le decíamos, Diosito, por favor, ayúdame con él. Así anda el mundo entero. ¿Ah? Porque tienen un Diosito en el bolsillo. Lo sacan cada vez que necesitan algo. Pero el verdadero Dios, no, con ese Dios yo no quiero nada. No, ese Dios no, ese es un Dios, no, un Dios malo, un Dios duro, un Dios que me castiga, me va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso éramos enemigos de Dios. Hijos de desobediencia, nos dice. Pero el Señor nos quiere librar. Entonces, ¿de qué nos quiere librar? De todo el daño, hermanos amados, que sufrimos. Todos nosotros sufrimos muchos daños mientras estábamos en el mundo. Y esos daños nos produjeron traumas, tenemos prejuicios, discriminábamos, éramos ladrones, insultábamos, matábamos en nuestro corazón, estábamos llenos de odio, de rabia. ¿Por qué? Porque estábamos sumidos en la injusticia, pero siempre decíamos que los otros eran injustos con nosotros. ¿Y qué dice Dios que éramos nosotros? Todos éramos injustos. Igual de injustos, pero nosotros creíamos que nosotros somos los buenos. Los otros eran los malos. Siempre le echamos la culpa al otro. Que los políticos, que esto, que los... a todos le echamos la culpa. Pero nosotros éramos los buenos. Y porque éramos igual que el resto, nos estábamos contaminando. Y nuestra alma, que es el entendimiento, se llenó de ideas. Y cada uno de nosotros tenía su propia idea del mundo, de la vida. Y ahora el Señor nos salva, pero no quitó la mente de nosotros. ¿Se acuerdan qué es lo que cambió Él de nosotros? Nos lo limpió con agua limpia de las inmundicias y de los ídolos. Nos dio un espíritu nuevo. ¿Dónde menciona el alma? No menciona el alma. No nos dio un alma nueva. Y nuestra alma sigue contaminada ¿con qué cosa que hemos dicho nosotros muchas veces? Que naturaleza humana. Sigue en nosotros. Y esa naturaleza humana es lo que la palabra denomina la carne. Esa carne sigue. Esa no la cambió. Y eso nos hace igual que el resto de los seres humanos. Con la diferencia que ahora tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios en nosotros, y ahora tenemos el don de la fe. Podemos creer en Jesucristo. Entonces, siguieron el orden. Para poder conocer la verdad, tengo que ser un discípulo. Y para ser un discípulo, tengo que permanecer en Cristo, en la palabra. Sigan el orden. El problema es que si se interrumpe ese orden, no funciona la cosa. Y eso es el problema, que hay muchos cristianos que no entienden el orden. Quieren llegar a conocer la verdad y ser libres.
Ojalá saltarse todo y ser libres. Yo quiero ser libre. Y vengo a cantar y felices. Y se forman esas iglesias donde que parece un circo adentro. Porque quieren ser libres. Se les olvidó el resto. Primero, tienen que conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tienen que permanecer en Cristo. Eso es lo que tanto insistimos nosotros acá. Yo sé que yo soy un poco catete, como se dice, y le doy con el martillo en el clavo, y le doy. La palabra, estudien la palabra, lean la palabra, sigan a Cristo, escúchenle a Él, obedézcanle a Él. Hermano, no hay otra forma, porque no me puedo saltar el orden. Y mi tarea es decirles a todos, y me lo digo a mí mismo, que también de repente se me anda olvidando por ahí, de repente me quiero saltar algo, que no, tengo la palabra, tengo que volver a permanecer en la palabra para que pueda conocer la verdad y Él, que es la verdad, me pueda hacer libre. Porque Él no te puede hacer libre si tú rompes el orden. Es interesante. Pónganse a pensar quién está al lado de Él. Vigilando. El José, ¿por qué le vas a sacar el problema que tiene en su cabeza si Él no está permaneciendo en la palabra? ¿Quién es el que está al lado? Satanás. ¿Ah? Está vigilando el José. ¿Está guardando la palabra? Pero es progresivo, es permanente. Por eso él dijo, si vosotros permaneciereis permanentemente, constantemente en mí, en la palabra, entonces yo, que soy la verdad, los puedo hacer libres. Y los puedo ir librando de a poco, porque tampoco no puede hacer así. Listo. Dios lo podría hacer, pero como Él es justo, no lo puede hacer. La justicia de Dios no le permite a Dios hacer el milagro de hacernos nuevos, llenos sin pecado, sí, como los ángeles. No puede. Entonces, ¿qué nos dice? Permanezcan en la palabra y yo los voy a ir limpiando, sanando de a poco. Pero mientras más permanecen en mí, más rápido es el proceso. Las ataduras, hermanos, nuestras ataduras de la mente, que son las que nos impiden muchas veces sacar de nosotros esas cosas que nos atormentan adentro. Todos tenemos nuestros tormentos adentro. Y por eso tenemos una personalidad y un carácter. Y reaccionamos ante situaciones que a otro al lado no le pasa nada. Y este de aquí salta y se enoja, porque tiene una atadura dentro que lo hace reaccionar ante una situación que al otro no le importa. Y de esas cosas, el Señor nos quiere limpiar. ¿Por qué es tan importante que seamos libres? Se tiene que cumplir este orden. ¿Por qué el Señor le dijo a estos judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos? Y les dijo, y por consecuencia, me van a conocer a mí y yo los voy a poder hacer libres. Pero eso todavía era antes, cuando estaba hablando con la multitud. ¿Pero por qué es tan importante? Para que podamos guardar los mandamientos que el Señor le dijo a los pastores que le tenían que enseñar. Si no somos libres, no vamos a poder guardar los mandamientos. Así de simple. Y ese es el problema que hay también dentro del cuerpo de Cristo, que hay muchos que están tratando de guardar los mandamientos por obligación. Porque como no son libres, los tratan de guardar a la pinta de ellos de alguna manera, delante de los demás cristianos a parecer como que están bien. Pero salen del templo y llegan y se mezclan con el mundo y son igual que el mundo. Porque todavía no son libres. ¿Y cuál es el mandamiento, por decirlo así, que necesitamos aprender a guardar? Que es como la continuación en este orden. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, al final del Sermón del Monte, Él le dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Cuando nosotros leemos eso, y nosotros lo escuchamos la primera vez, o tal vez muchos de ustedes todavía lo leen, y no lo entendemos lo que el Señor dijo, porque dijo algo ahí que muchas veces nosotros no entendemos. Nosotros decimos, bueno, yo trato de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Le pregúntenle a los cristianos, evangélicos. Digan, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según la palabra, no lo que tú crees. Y ahí muchos de ellos se encuentran con la sorpresa de que, bueno, es que tienes que guardar sus mandamientos, no, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. La voluntad de Dios está escrita. Primera de Tesalonicenses, hermanos, ahí está claramente. Capítulo 4, versículo 3.
Bien cortito, es bien cortito, sí, no es complicado. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, eso tiene que quedar grabado en tu mente. Vuestra santificación. Obvio que ahora hay que entender qué significa santificación. Nosotros lo hemos visto, hermanos amados, lo hemos visto en muchos estudios y solamente voy a resumirlo. Es no ser amigos del mundo, es no amar al mundo, es no conformarse a este siglo, no conformarse a los deseos que teníamos antes. Teníamos muchos deseos nosotros, yo quiero ser esto, quiero ir a vivir allá, quiero tener hijos, etc. Tenemos muchos deseos. Se acabó. Ahora tú ya no es para ti. Y eso es difícil, hermano. Eso es difícil. Ahí es donde muchos tienen crisis. La voluntad es nuestra santificación. Y recuerden, como dicen Hebreos, sin la santificación, nadie. Así de drástico y de dramático. Así como el Señor dijo, nadie que no haga la voluntad va a entrar al cielo. No van a entrar. Solamente los que hacen la voluntad. Sin la santificación nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo. Lo dice el Señor, mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento. Por otra parte, cuando somos librados por la verdad, por Jesucristo, por esa palabra que el Señor quiere que nosotros permanezcamos, seremos capaces de guardar el otro mandamiento nuevo. Recuerden que hay 3 mandamientos nuevos que el Señor enseñó. A uno le puso el nombre, mandamiento nuevo. Pero hay otro mandamiento nuevo que el Señor nos dio. Y que se lo dio primeramente a una mujer. Para esos tiempos era inaceptable. Ustedes se recuerdan, la mujer samaritana, capítulo 4, cuando los apóstoles volvieron, ni siquiera se atrevieron a preguntarle al Señor, ¿cómo se te ocurre hablar con una mujer? No se atrevieron, porque estaban tan en shock de que él estaba hablando con una mujer. Y más encima, una mujer de dudosa por reputación. Pero él no discrimina. Él habla con todos por igual. Pero él dio un mandamiento nuevo ahí. Que no fue como mandamiento propiamente tal, sino que lo declaró como una verdad. Pero que nos lleva a un mandamiento nuevo. Porque era algo que nunca se había hecho antes. ¿Y qué le dijo a la mujer ahí en el versículo 23? Dice, mas la hora viene y la hora es cuando escuchen bien ahora, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos. Por lo tanto, ¿habían verdaderos adoradores antes? No, porque la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Y cómo lo van a adorar? En espíritu y en verdad. La verdad todavía no había llegado, se había enseñado a través de la ley moral, claro, se había enseñado, pero ahora venía la verdad en persona, que es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y nos vino a enseñar la verdad, y la vino a dejar en los corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, los verdaderos adoradores, e incluso termina diciendo, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así, para dejar bien claro, Padre no busca otros adoradores, porque la mujer samaritana era de los samaritanos y ellos adoraban a la pinta de ellos. Este mandamiento, uno dice, otro mandamiento, pero entonces yo permanezco en la palabra, conozco la verdad y la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, Él me va a ayudar entonces a adorar de la forma correcta. Amén, así es. Pero, ojo, que ese mandamiento de adorar requiere que yo me santifique. Por eso está el orden. Primero me tengo que santificar. Si yo no me santifico, no voy a poder adorar. ¿Se recuerdan que la adoración completa, perfecta, está descrita en el versículo del capítulo 12, el primer versículo del capítulo 12 de Romanos? Que dijo el Señor, os ruego por todas las misericordias de Dios que presentéis. Y aquí viene, esta es la adoración completa. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio. ¿Ya? Ahí está eso de rendirse completo. Sacrificio vivo. Todo mi ser, toda mi vida, mi mente, mi corazón, mi imaginación, mi sentir, todo mi ser. ¿Pero qué dice después? Santo. Ahí viene la santificación. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Ahí está la adoración, el verdadero adorar. Entonces, hermanos amados, sigamos el orden. Para ser un verdadero discípulo,
tengo que permanecer en la palabra. Si permanezco en la palabra y soy un verdadero discípulo, por consecuencia voy a conocer la verdad. Y si conozco la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, voy a poder relacionarme con Él y Él me va a empezar a ser libre. Y por lo tanto me voy a poder santificar. Y como consecuencia de que me estoy santificando, le voy a empezar a adorar como un verdadero adorador, no como un religioso o un adorador que adora como él se lo imagina. No, hermanos, tenemos que aprender a obedecerle y hacer las cosas como las dejó escritas. Y ahora viene lo interesante. Me estoy santificando, estoy empezando a adorar correctamente y como estoy permaneciendo en la palabra, estoy obviamente también aprendiendo a obedecerle a Él y por consecuencia voy a poder guardar el nuevo mandamiento. Y recuerden que toda la palabra de Dios gira en torno a una palabra. ¿Cuál es la palabra? Amor. Todo gira en torno a amor. Como dice en 1 Juan, Dios es amor. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando finalmente estuvo solo con sus 11 discípulos y Judas se había ido, les dio inmediatamente, lo primero que hizo cuando estuvo solo, después de la cena, ¿qué hizo? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Díganlo fuerte. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Ese es como que cuando nosotros hacemos un progreso, si vamos a la universidad, por ejemplo, vamos estudiando, primer año, segundo año, cuarto año, quinto año, voy llegando a mi título. ¿Cuál es el título? Amar. Lo más difícil, hermanos, es lejos lo más difícil, después de negarte a ti mismo. Pero lo más difícil, el mandamiento más difícil de guardar es amar. Porque el Señor no dijo que os améis los unos a los otros y sean felices. Hasta ahí habría sido maravilloso. Si lo hubiera dicho así, ¡ja! Señor, gracias. Yo amo a mis hermanos. No, dijo el Señor. No, como yo os he amado. Y ahí se acabó. Ahí puso la vara, me la puso en las nubes y me dijo, salta. No, pues Señor, déjame la vara a esta altura, con suerte puedo pasar por la red. Y ese es el problema, hermanos amados. ¿Por qué nosotros tenemos tanta dificultad de amarnos los unos a los otros? Y no es ese amar que yo veo a la hermana Isabel y la abrazo y me encanta abrazarla y compartir con ella, etcétera. Ese amor es humano, ese es el amor filios, el amor, está bien, no dice el Señor que no. Pero Él dijo acá, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y hermanos, eso requiere que yo me santifique. Eso requiere que yo aprenda a adorar a mi Señor correctamente, eso, presentar mi vida completamente en un sacrificio vivo, santo delante de Él. Requiere eso. Y para que yo pueda hacer eso, tengo que ser libre. Y vamos para atrás y seguimos para atrás y tengo que conocerlo a Él, porque Él es el único que me puede hacer libre. Y para conocerlo a Él tengo que permanecer en la palabra. Qué maravilloso el orden, ¿eh? Cuando uno empieza a entender, porque una cadena funciona así, en un orden. Un eslabón está unido al otro, el último no está unido al primero, hay un orden. Y nosotros queremos desordenar eso, quiero saltarme al tiro al último eslabón. No, hermanos, hay un orden. Y ese orden está claramente descrito. Y ahí, finalmente, cuando yo me santifico, tengo comunión, porque esto de amarnos los unos a los otros está relacionado con la comunión perfecta. Y ustedes se recuerdan que el Señor habló de la comunión perfecta, la comunión a la cual Él nos quiere llevar finalmente, en este amarnos los unos a los otros. Si ustedes se recuerdan, el Señor lo dijo en 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Ese versículo, hermanos, es también muy importante porque finalmente el amarnos los unos a los otros habla de la comunión, la santificación, la adoración y la comunión. Y la comunión dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de 1 Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos amados, una cosa es que nosotros nos juntemos y que lo pasemos bien, juntos, bailemos, nos riamos, qué sé yo. Eso está bien, eso el Señor dice. Pero otra cosa es cuando nos juntamos en torno a Él. Cuando la comunión verdadera es con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando estamos juntos y Él está en nuestra conversación y Él está en nuestra mente, en nuestro corazón, Él lo hacemos literalmente partícipe. Y por eso, hermanos, lo primero que dejó el Señor escrito con respecto a lo primero que hizo la iglesia, cuando nace la iglesia después de Pentecostés, es lo que está escrito en el libro de los Hechos. Miren lo que dice ahí en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué hacía la iglesia? Y perseveraban en la doctrina. Escuchen este orden, es muy interesante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la palabra. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue lo primero que deja escrito el Señor en su palabra con respecto a lo que hacía la verdadera iglesia que había nacido, que no tenía ni siquiera un mes en la tierra. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la palabra, permanecían en la palabra porque eran verdaderos discípulos y aprendieron a adorar. Se comenzaron a santificar del resto, ya no participaban de los rituales judíos, se apartaron y perseveraban en la doctrina y tenían comunión, se amaban los unos a los otros. Más abajo dice que incluso repartían las cosas con respecto a los que estaban en necesidad. En el partimiento del pan, también se juntaban en las casas y comían con sencillez, dice ahí mismo. Pero aquí el partimiento del pan era la cena del Señor, literalmente ellos celebraban la cena del Señor, estaban adorándole correctamente. Y cuando todo esto finalmente se empieza a conjugar, tú vas a comenzar lentamente a guardar el mandamiento más importante. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese mandamiento es el primero y el más importante y es el que lamentablemente ninguno de nosotros está guardando permanentemente. Pero ese es el mandamiento. Por eso, hermanos amados, como empezamos hoy día el culto, nosotros, ¿qué dijimos al comienzo? Que aquí estábamos para que nosotros nos sintamos bien, nos recuperemos. No, hermanos, no es por ti. No se trata de ti. No se trata de nosotros, se trata de Él, solamente de Él. De amarle a Él. De amarle a Él, como el Señor lo dijo en el capítulo 14, ¿cómo vamos a amar a Jesucristo? Guardando sus mandamientos. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y lo lindo de eso es que nosotros muchas veces no escuchamos lo que dijo el Señor que iba a ser la consecuencia. ¿Qué va a pasar cuando yo guardo sus mandamientos y le amo? El Señor dijo dos cosas que son preciosas. Están ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan al final. Eso es lo que se llama la bendición espiritual. Él dijo, va a haber una consecuencia, que es también una promesa. ¿Ya? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y en el 23 agrega, mi Padre le amará, y vendremos a él. Hermanos amados, traten de imaginarse la promesa o consecuencia promesa que procede de si yo guardo sus mandamientos y por lo tanto le estoy amando. ¿Qué me dijo el Señor? Yo voy a venir y voy a morar contigo. Vendremos a Él, vendremos el Padre, vendremos literalmente. Él quiere estar con nosotros. Literalmente, mientras más yo le amo, más se puede Él acercar a mí.
puede estar conmigo, vivir conmigo. Porque el Espíritu Santo es una promesa que va a ser consecuencia de lo que Dios hizo cuando nacimos de nuevo. Ahí recibimos sellados con el Espíritu Santo. Pero si yo entonces después de eso empiezo a obedecerle, a guardar su palabra, entonces el Señor literalmente es como que Él viene y mora conmigo. Él quiere compartir con nosotros, vivir con nosotros. Pero nosotros se lo impedimos, hermanos. Literalmente se lo impedimos muchas veces por nuestra desobediencia a este orden que vimos hoy día. Y este es uno de los tantos órdenes que Él tiene en su palabra. Por eso les animo, hermanos, que ustedes pongan atención al orden que Dios estableció. Y así hay muchas cosas en la Biblia que son un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esposo, esposa. Todos esos órdenes no se pueden alterar. Cuando los alteramos, se rompe el eslabón y se desordena la cadena. Y el que no puede meterse en ese desorden es literalmente nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros se lo desordenamos todo. Y nuestra desobediencia literalmente le impide a Él poder hacer la obra en nosotros, para ayudarnos a seguir adelante. La obra completa la va a llevar a cabo, da lo mismo el desorden que hagamos. Pero resulta que Él nos quiere rescatar en este proceso. Nos quiere ayudar porque sabe lo terrible que es el medio, el contexto en el cual nosotros vivimos. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir con este orden. Permaneced en mi palabra, y así serán mis discípulos. Porque si no permanecen, no son mis discípulos. Entonces de ahí se cortó ya, ahí se acabó. Pero si ustedes permanecen en mi palabra y lo hacen regularmente, me van a conocer a mí, van a conocer la verdad. Y la verdad, que es la palabra, que es el mismo, nos va a empezar a sacar todas esas tonteras que tenemos metidas en nuestra cabeza, que nos duelen tanto, pero que nosotros decimos: no, yo sé lo que estoy diciendo. No, tú estás equivocado. Empezamos a dar los consejos, empezamos a citar a este, al otro. No, es que yo escuché, a mí me dijeron, y empezamos. Que es una pena ver los errores en los que caemos. Cuando tenemos la verdad delante. ¿Se acuerdan del capítulo 7 que acabamos de estudiar en el Evangelio de Juan? ¿Qué hacían? Jesús estaba ahí enseñándoles. Y se daban vuelta y se ponían a discutir. Oye, este dice que es Jesús, pero si Jesús... Y estaba parado ahí, estaba parado atrás de ellos. ¿Ya? Y pero si él hubiera nacido en Belén, entonces es el Mesías. Y él estaba como: sí, yo nací en Belén. Pero no vamos a discutir con él, vamos entre nosotros. Porque nosotros sabemos que ese es nuestro problema, hermano. Murmuraban de él a cada rato, se daban vueltas y decían: pero tiene que ser el Mesías. El otro decía: no, ¿cómo va a ser el Mesías? Está puro mintiendo este. Aquí tenemos la verdad, la tenemos todos los días. No cambia, no se borra, no. Porque si alguien le hace algo a esta Biblia, yo me compro otra. Y tengo la verdad, siempre la voy a tener. Y más encima la tengo en todos los idiomas que quiero, tengo hasta el griego, puedo averiguar todo lo que quiero. Hoy día no hay ningún cristiano que pueda decir: es que yo no entiendo griego. Bueno, no importa, pero hay un diccionario griego que te puede decir exactamente. Yo tampoco no hablo griego, pero estudio la Biblia en griego. ¿Por qué? Porque ese es el idioma en el que fue escrito. Entonces tengo que saber cuál fue la traducción. Pero yo no hablo griego, yo no tengo idea. A mí alguien se pone a hablar en griego y es para mí chino. Pero tengo que usarlo, pero existen las herramientas. Por lo tanto, nadie puede decir. ¿Qué más lindo poder saber que Dios quiere morar conmigo? Padre e Hijo quieren morar conmigo. Y es como que Él nos estuviera pidiendo a nosotros, entre comillas, permiso. Por favor, déjame morar contigo. Pero para que eso, por favor, tienes que guardar mis mandamientos. Porque si tú guardas mis mandamientos, tú me amas. Y para que puedas guardar tus mandamientos, tú tienes que santificarte. Tienes que tener comunión. Tienes que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Y para que puedas hacer eso, necesitas ser libre. Para ser libre, tú tienes que conocerme a mí. Tienes que conocer la verdad. Y ahí la tienes. Toma, ahí la tienes. Estúdiala. Sé mi discípulo. Eso es todo lo que el Señor nos está tratando de decir en resumidas cuentas. Esto es cristianismo en pocas palabras. Ahora, obviamente hay mucho más, pero por lo menos entendamos que
no es tan complicado lo que nos está diciendo. ¿Que es difícil? Sí, ¿por qué? Porque va contra nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana quiere decir, cierra ese libro, anda a divertirte, sé feliz. Esa es la naturaleza humana. Y me desea todos los días. Ahí está, ¡pam! Denle con la tercera. Pero el Señor me pide pacientemente, no, hijo, ven, busca la sabiduría. ¿Se acuerdan proverbios? Busca la sabiduría y la inteligencia, porque son más preciosas que el oro y que las piedras preciosas, y más dulce que la miel y la que destila del panal. Hermanos amados, eso es todo. Démosle gracias. Bendito Padre, amado Dios. Si fuésemos capaces de solamente entender esto, ya pues sería mucho más fácil para nosotros seguir adelante. Pero te damos gracias porque tú una y otra vez nos llevas de nuevo a reflexionar en las cosas que tú dejaste escritas con tanta claridad y que necesitamos reflexionar y meditar y pensar y volver a escuchar una y otra vez para que podamos entender el orden, ese orden maravilloso, perfecto, que tú dejaste escrito en tu palabra, porque tú eres la palabra y tú eres absolutamente glorioso, perfecto y santo. Bendito Dios, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a la cena del Señor. Qué maravilloso momento vamos a tener ahora. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso,
majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad y reino poderoso, 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 en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad, en